Un tema, a mí me da pena realmente lo que viene pasando en Bolivia. Muchos amigos dicen, ¿por qué te ocupas de Bolivia? Porque el método socrático, ¿no? Repetir a esta gente, a este pueblo, miren el espejo en Bolivia, ¿qué está pasando? Esa propuesta socialista, mire, hasta por un aceite, mira, las señitos ya se pelean por un litro de aceite, no se encuentra, doctores, hacen largas colas para comprar una sola botella. Perú es el único salvador, dicen, su moneda es muy fuerte. En Bolivia, varios periodistas sorprendieron al elogiar públicamente el modelo económico del Perú, señalando que la diferencia entre ambos países es clara. En el Perú, si quieres vivir bien, tienes que trabajar. En Bolivia, muchos esperan que el Estado les dé todo gratis. En un programa boliviano afirmaron que su país se ha acostumbrado a los subsidios, a las ayudas permanentes y a depender del gobierno, mientras que el Perú apostó por el libre mercado, la competencia y la cultura del esfuerzo. Los panelistas dijeron que por eso la economía peruana avanza, exporta más y mantiene estabilidad incluso en crisis, mientras que Bolivia se estanca cada vez que se reduce un beneficio estatal. Concluyeron que Bolivia debe dejar la dependencia y seguir el ejemplo peruano si quiere crecer de verdad. En conclusión es que nosotros no debemos escuchar a la gente populista, porque el populista te busca soluciones inmediatas y te dice, hermanos, hay que sacar los recursos y hay que repartir, como ya lo dijo el doctor Percy, todo subsidiado, el pan subsidiado, el teleférico, el combustible subsidiado. La gente se malacostumbra o no, se malacostumbra. Hay un dicho que dice, no te acostumbres a algo que no te va a durar. Y siempre se los decimos de cariño a los hermanos bolivianos, que esa motosierra tiene que ser poco a poco, gradual. Tal vez Milei también está haciendo eso, ¿no? Al inicio reclamaron, porque la gente se acostumbró. Sin lugar a dudas, cuando se utiliza la motosierra va a haber un impacto de carácter social. Sí, totalmente. Claro, lo hemos tenido nosotros después del señor Gustavo Adolfo Miller, ¿no es cierto? ¿No? Con Bolonia. Carlos Bolonia. Primero fue Miller, ¿sí? Primero fue Carlos Gustavo Miller y después vino Bolonia. Correcto. Miller, ¿no es cierto? ¿Qué tuvimos que hacer? Bancarnos, como dicen los argentinos, como les he dicho, bánquensela. Compadre, nosotros en el Perú nos hemos aguantado 2 años, Miguel. Pero ¿ya? Los resultados... Así es, miren los resultados ahora. El país que tiene la moneda más potente de toda América Latina. Exactamente. Muy bien, doctores. Hemos llegado a la parte final. En Bolivia, el programa Red 1 sorprendió al presentar un reportaje donde se resaltó la impresionante fortaleza del sol peruano. En los últimos días, el tipo de cambio llegó a superar los 5 bolivianos por un solo sol, una cifra que llamó la atención incluso de los economistas bolivianos. El reportaje explicó que hace apenas una semana el sol se cambiaba a 4,65, pero su valor siguió subiendo, demostrando la estabilidad y confianza que genera la moneda peruana. Los periodistas bolivianos señalaron que este fenómeno no es casualidad, es el reflejo de un país con disciplina económica, exportaciones fuertes y un modelo que no depende de subsidios estatales. Red 1 concluyó que el Perú se ha convertido en un referente regional y que su sol es hoy una de las monedas más sólidas de Sudamérica. El boliviano, la moneda de nuestro país, va perdiendo valor paulatinamente no solamente frente al dólar, sino frente a otras monedas de la región como el peso argentino y el sol peruano. El boliviano estaría perdiendo valor frente a monedas de otros países. En las últimas horas se conoció que el sol peruano se cambia en la frontera de Desaguadero a 5 bolivianos. Ya hace meses atrás se había visto de que el sol peruano valía el triple que la moneda boliviana. Ahora, con un tipo de cambio coyuntural, no oficial, pero sí el que se transa principalmente en las fronteras, está en ese caso valiendo 5 veces más. Quiere decir que un sol peruano vale 5 bolivianos. Para el economista Fernando Romero, este es un efecto de la devaluación del boliviano frente al dólar. En realidad ya hace un tiempo y hay que recordar de que la moneda boliviana no solo se está devaluando con el dólar paralelo. Si tomamos en cuenta eso como referencia, estaríamos hablando de una devaluación del 162% aproximadamente, porque el último dato que se tiene es de 18 bolivianos aproximadamente en el mercado paralelo. Romero asegura que la economía boliviana aún no ha tocado fondo. No hemos tocado fondo todavía. La situación puede empeorar dependiendo quién también gane las elecciones en agosto, ¿no? Me refiero al dólar, la inflación, la incertidumbre y la volatilidad tanto en lo económico como en lo político. Lo que se debe controlar es el incremento de la cotización del dólar paralelo. Mientras siga subiendo el dólar, va a afectar la inflación, falta de carburantes, pérdida de poder adquisitivo mucho más grande.
Una vez más, inestabilidad, incertidumbre, volatilidad de los mercados. En Bolivia, otro economista generó repercusión al elogiar abiertamente la fortaleza del sol peruano y la estabilidad económica del Perú. Afirmó que el sol no solo es hoy la moneda más sólida de toda Latinoamérica, sino también un símbolo de cómo un país puede protegerse de las crisis si tiene instituciones fuertes. Destacó especialmente el trabajo del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, a quien calificó como uno de los mejores banqueros centrales de la región. El economista añadió que todos los países deberían mirar el ejemplo peruano, pero sobre todo Bolivia, porque ambos tienen características similares, pero caminos económicos completamente distintos. Señaló que si Bolivia adoptara la disciplina monetaria y fiscal del Perú, podría lograr la misma estabilidad que hoy envidia toda la región. La moneda de mejor desempeño en Latinoamérica en los últimos 20 años, casi me atrevo a decir con seguridad que ha sido el sol peruano. Yo creo que al presidente que tienen actualmente en el Banco Central, que casi es un activo del Banco Central, está el oro, las reservas y Julio Velarde, porque ha sido su gestión impresionante, en el sentido de que no le ha prestado un peso al Tesoro General de la Nación y tiene, creo, un 90% de sus activos en activos de reserva internacional, que es divisas u oro. Entonces, esa es la gestión y ese es el camino a seguir. Y por tanto, si nuestra moneda se está depreciando y el sol peruano tiene una performance en los mercados internacionales bastante sólida, incluso creo que estos últimos meses se ha apreciado en relación al dólar, porque el dólar está cayendo en los mercados internacionales, definitivamente es un activo de refugio importante, sobre todo en la frontera que tenemos justamente con La Paz, en el Desaguadero, en determinados centros comerciales donde se cambia muy fuertemente el sol peruano y la divisa nacional. Ahora, siempre va a ser difícil, ¿no? Creo que la cotización oficial es más o menos 2 soles por cada boliviano, pero tú los consigues a 4, 5 incluso. Y la gente está dispuesta a pagarlo porque sabe que se puede refugiar en el sol peruano porque Julio Velarde sigue ahí evitando prestar al gobierno. Y aparte, el Tesoro General peruano, si tú ves en el mediano plazo, ha tenido nomás disciplina fiscal, ¿no? En Bolivia, un grupo de periodistas sorprendió al elogiar públicamente la Constitución peruana, destacando que el Perú cuenta con un sistema que permite elegir autoridades con calidad moral y controlar a los malos gobernantes. Señalaron que mientras Bolivia atraviesa una profunda crisis institucional, el Perú ha logrado mantenerse firme incluso tras la vacancia de 7 presidentes en pocos años. Los comunicadores bolivianos resaltaron que esta capacidad de renovar autoridades, sancionar abusos y mantener la estabilidad económica demuestra que el Perú tiene instituciones mucho más sólidas de lo que muchos creen. Y añadieron que, a pesar de los cambios políticos constantes, la economía peruana sigue creciendo y superando a gran parte de la región. Para ellos, el Perú es un ejemplo de cómo la solidez constitucional puede sostener a un país incluso en tiempos turbulentos. Dirán en Bolivia, ¿y por qué en Bolivia no hacemos eso, verdad, presidente acusado de corrupción fuera? No se puede porque no está en la constitución política del Estado de Bolivia, es otra constitución, tienen una normativa diferente, allá sí se lo permite. Lo cierto es que hubieron 122 votos, Pedro Castillo está siendo procesado. Y no quiere decir que como hay el mal es de muchos, entonces mis penas se perdonan. No, fue suspendido, fue vacado, como le dicen en el Perú, porque de verdad no tiene la altura moral para ser presidente. ¿Cómo eres presidente? ¿Qué haces de presidente? Si utilizas el edificio que es la casa presidencial para tirarte menores de edad sin ningún desparpajo, no puedes ser presidente. Si haces que las Fuerzas Armadas te amarren los cordones de tu zapato porque no puedes agacharte, no puedes ser presidente. Si muy entusiasta dices, no importa que sea legal o no legal, para eso tengo abogados, no puedes ser presidente. Si tienes un hijo clandestino que no reconociste, no puedes ser presidente. Lo que dijeron estos periodistas bolivianos no es un comentario cualquiera, es una radiografía directa de algo que muchos en la región ya empiezan a reconocer, aunque a veces en el mismo Perú no se valore lo suficiente. La admiración hacia la Constitución peruana no surge por casualidad, surge porque, pese a todos los problemas políticos, pese a 7 presidentes vacados, renunciados o destituidos en tan poco tiempo, el Perú sigue funcionando, sigue creciendo y sigue siendo una de las economías más estables de Sudamérica. Eso, visto desde afuera, es impresionante.
Y es que mientras otros países dependen de un solo líder, de un solo partido o de un sistema hipercentralizado, en el Perú las instituciones tienen la capacidad de frenar abusos, sacar a autoridades corruptas y renovar el poder sin que el país colapse. Eso es lo que los periodistas bolivianos están observando, que en el Perú, cuando una autoridad no sirve, la Constitución permite removerla y continuar. No es perfecto, claro que no. Pero funciona lo suficientemente bien como para evitar dictaduras, evitar abusos prolongados y mantener el rumbo económico. La comparación con Bolivia es inevitable. Muchos analistas bolivianos lo dicen abiertamente: allá, las reglas cambian según el gobierno de turno, las instituciones están mañoseadas, y la moral pública para elegir autoridades casi ha desaparecido. En cambio, el Perú muestra algo distinto, un Estado que puede tener caos político, pero no caos económico. Y eso desconcierta y, al mismo tiempo, genera admiración. Porque en muchos otros países cuando cae un presidente, cae la economía, cae la moneda, cae todo. En el Perú no. El sol sigue fuerte, las exportaciones siguen subiendo, la inversión se mantiene y el país continúa avanzando. Eso revela algo muy importante: la fuerza del Perú no está en sus gobernantes, está en su modelo institucional y económico. Es un país donde el Banco Central actúa con independencia, donde la Constitución impide que un presidente destruya la economía de un plumazo, donde la libertad económica permite que los ciudadanos trabajen, produzcan y salgan adelante sin depender completamente del Estado. Esto es exactamente lo que los periodistas bolivianos reconocen, que en Perú, si quieres vivir bien, tienes que trabajar, no esperar subsidios eternos ni depender del gobierno para todo. Pero aquí viene la reflexión final. ¿Por qué, pese a la inestabilidad política, el Perú sigue en pie? La respuesta es simple y profunda: porque el país construyó un sistema donde la economía, la empresa, el emprendimiento y la productividad no dependen del humor del presidente de turno. El crecimiento peruano ha sido tan sólido durante décadas que ni siquiera 7 cambios de presidente pudieron derribarlo. Y eso, para países como Bolivia, es un ejemplo de lo que significa tener instituciones fuertes, reglas claras y un modelo económico que no cambia cada 5 años. Por eso lo dicen con admiración: en Bolivia quieren copiar al Perú, quieren adoptar un sistema donde las autoridades sean elegidas con calidad moral y donde los corruptos no puedan enquistarse en el poder, quieren un modelo donde el ciudadano trabaje y prospere sin depender del Estado, quieren una economía estable como la peruana, que crece incluso en los peores momentos. Al final, lo que revelan estos periodistas bolivianos es una verdad que a veces desde adentro no se ve: el Perú ha logrado algo que pocos países en la región pueden mostrar: estabilidad económica en medio del caos político. Eso no es suerte, es estructura, es constitución, es disciplina y es un modelo que, aunque criticado internamente, es admirado afuera. Y ese reconocimiento, viniendo de Bolivia, no hace más que confirmar lo que muchos expertos internacionales ya saben. El Perú, con todos sus problemas, sigue siendo uno de los países más fuertes y resilientes de América Latina.